Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes, en el que vamos a recordar la fiesta de San Benito de Nursia. San Benito, como sabéis, es patrono de Europa, santo del siglo V y VI y fundador de los grandes monasterios benedictinos por todo Occidente, hasta el punto de que se le conoce como el patriarca de los monjes de Occidente. Pues vamos a celebrar su fiesta hoy de San Benito. Un saludo, como siempre, también muy cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, al celebrar estos sagrados misterios, nos acogemos al perdón y a la misericordia de Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que hiciste del abad San Benito un esclarecido maestro en la escuela del divino servicio. Concédenos por su intercesión que, prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con libertad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Proverbios. Hijo mío, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, si prestas oído a la sabiduría y abres tu mente a la prudencia, si haces venir a la inteligencia y llamas junto a ti a la prudencia,
Si lo procuras igual que el dinero y la buscas lo mismo que un tesoro, comprenderás lo que es temer al Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor concede sabiduría, de su boca brotan saber e inteligencia, atesora acierto para el hombre recto. Es escudo para el de conducta intachable. Custodia la senda del honrado, guarda el camino de sus fieles. Entonces podrás comprender justicia, derecho y rectitud, el camino que lleva a la palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temen al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Como sabéis, todos estos días estamos leyendo como primera lectura el libro del Génesis. Bueno, pues hoy, en esta fiesta de San Benito, la liturgia hace como un parón, como un paréntesis, y nos pone otras lecturas. La lectura del libro de los Proverbios. Los Proverbios, como sabéis, son consejos que nos da la propia Sagrada Escritura para abrir nuestro corazón a lo que es la sabiduría, partiendo de la sabiduría natural, pero también como diciéndonos, esta sabiduría, si eres capaz de llevarla a la práctica, te va a enlazar con Dios, te va a poner en comunicación directa con Dios. Y eso es lo que hoy nos da esta primera lectura del libro de los Proverbios. Pone primero como unas condicionales. Si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, si prestas oído a la sabiduría, si haces venir a la inteligencia
si procuras la prudencia y lo procuras igual que el dinero y lo buscas como un tesoro, esas condiciones, comprenderás lo que es temer al Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Es decir, nos está invitando eso, a la prudencia, a aceptar las palabras y los consejos que vienen de la Sagrada Escritura, de la propia palabra de Dios. Y después de poner esas condiciones, nos dice ya afirmando: porque el Señor concede sabiduría, de su boca brotan saber e inteligencia, atesora acierto para el hombre recto, es escudo para el de conducta intachable. Es decir, nos abrimos a ese conocimiento de Dios, a esa sabiduría de Dios, y entonces el propio Señor nos concede ese conocimiento y esa sabiduría para estar más cerca de Él. Termina diciéndonos: entonces podrás comprender justicia, derecho y rectitud es el camino que lleva a la felicidad. Justicia, derecho y rectitud. Y eso es lo que a lo que nos está invitando la palabra de Dios también en nuestras vidas, a que seamos justos, a que estemos contemplando y guardando el derecho y la rectitud en nuestras vidas. Entonces, nos dice la palabra de Dios, llegarás a la felicidad. ¿Por qué hoy nos pone la liturgia estos proverbios, estos consejos? Pues porque al celebrar la fiesta de San Benito, vemos que en él se cumplieron esos consejos. Él nació en una familia acomodada, en Nursia, y luego se fue a estudiar a Roma, porque era una familia acomodada y tenía suficientes medios económicos para poder mandar a su hijo a Roma a estudiar. Estudió lo que era entonces lo propio de la época, estudió filosofía, derecho, estudió también retórica, que eran los estudios propios de la época, y podía haber aspirado a más. Sin embargo, él desde el primer momento de su infancia debió tener una educación cristiana muy sólida, una educación cristiana intensa, fuerte, porque tenemos a su hermana también santa, Santa Escolástica. Es decir, que en la familia debía haber ese ambiente de vivencia cristiana intensa. Bueno, pues después de sus estudios, él sigue sintiendo la llamada de Dios. Y entonces lo abandona todo para vivir en la contemplación. Y se va de ermitaño a unas cuevas a vivir, imitando a los padres orientales, sobre todo a San Antonio Abad. Él también quiere vivir como ermitaño, pero en el momento en que empiezan a conocerle, en una región que se llama Subiaco, cuando empiezan a conocerle los que están alrededor, incluidos sacerdotes, pues van acudiendo a la cueva para escuchar sus meditaciones, para escuchar sus reflexiones. Y entonces se da cuenta de que, pues eso, no puede, digamos, quedarse él solo como ermitaño, sino que lo que tiene que fundar es un monasterio de gente que pueda también dedicarse a la oración y a la contemplación. Y funda allí, en Subiaco, su primer monasterio. Pero que llega un momento en que hay tanta gente a su alrededor que decide salir de allí y fundar otros monasterios. El más famoso y por el que más se le conoce es el monasterio de Montecassino, también en el sur de Italia.
Y allí funda ese monasterio donde muchos jóvenes se acercan para escuchar su palabra, para orar con él, para contemplar la palabra de Dios. Y entonces es cuando él decide escribir su regla, esa regla que todos conocemos, de ora et labora, reza y trabaja, como la regla de oro de todos los monasterios que él funda y los que fundan luego después sus discípulos, el ora et labora, que es la regla de los benedictinos. Bueno, como digo, su forma de entender y vivir la fe se va extendiendo por toda Europa. Por toda Europa se van creando monasterios de benedictinos que tanto bien han hecho a la Iglesia y siguen haciendo a la Iglesia. Bueno, pues es lo que en el Evangelio también acabamos de escuchar. Cuando Jesús dice a los discípulos que le es más difícil a un rico entrar por el ojo de una aguja, todos lo conocemos, entonces es cuando Pedro, que es el Evangelio de hoy, se acerca y le dice: nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos va a tocar?, dice Pedro. Y entonces la respuesta de Jesús es: cuando llegue la renovación del Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos. Es decir, el que lo deja todo, como le pasó a Benito, que pudiendo aspirar a muchas más cosas, lo dejó todo precisamente para dedicarse a la contemplación, para dedicarse a la oración, para invitar a otros muchos a que la palabra de Dios sea lo fundamental y lo demás sea secundario, invita a tantos otros, entonces él lo deja todo y, como dice Jesús en el Evangelio, también estaréis, los que me habéis seguido, estaréis y os sentaréis en los 12 tronos. Y termina el Evangelio: todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos y tierras, recibirá 100 veces más y, lo más importante, y heredará la vida eterna. Si nosotros, teniendo como modelo a San Benito, no nos despistamos, por decirlo así, con los valores que nos ofrece el mundo nos está ofreciendo valores, pues eso, como el dinero, el poder, el consumo, y reflexionamos y vemos cómo lo más importante para la vida del creyente es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio, es Jesús mismo, y eso lo anteponemos a todo lo demás, entonces estamos nosotros también llamados a vivir la vida eterna. Estamos invitados a tener un lugar en el reino de los cielos para vivir eternamente la vida de Dios. A veces nos olvidamos de que eso es lo más importante. Los creyentes nos dejamos llevar, o caemos en las tentaciones que nos ofrece el mundo. Ya os decía, el dinero, el poder, el consumo, el egoísmo, el encerrarnos en nosotros mismos, el individualismo puro. Nos dejamos llevar por esas cosas. Somos humanos. Pero ahí está la palabra de Dios que nos dice: no. Todos los que queráis seguirme tenéis que vivir otros valores muy diferentes. El valor de la contemplación, el valor de la oración, el valor de abrirse a los demás, de dar amor a los demás, de perdonar, de ser misericordiosos, tantas cosas que nos ofrece el Evangelio para ser verdaderamente discípulos de Jesús y conseguir la vida eterna. Pues que, imitando a San Benito, no yéndonos a un monasterio,
A veces es bueno parar en nuestra vida tan convulsa y tan rápida. A veces es necesario también parar un poco y meternos en un monasterio durante unos días para reflexionar. Mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace. Yo sé que, por ejemplo, en Semana Santa, pues en Santo Domingo de Silos hay cantidad de seglares que se van toda la semana para reflexionar, para coger fuerzas, para coger ese aliento que nos puede ayudar a dar testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. Cada uno es en eso, yo no me meto naturalmente, pero sí que se nos invita a todos desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, donde estemos. No es necesario ir a un monasterio, aunque sea conveniente a veces. Se nos está invitando a orar y trabajar, a rezar sin descuidar los temas de este mundo, trabajar, el estar metido en nuestro mundo, pero siempre desde la óptica de la palabra de Dios que nos ayuda mediante la oración. Ora et labora, reza y trabaja, pues que esa regla de San Benito también sea para nosotros en el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo al Señor en esta Eucaristía. Celebrando, hermanos, la fiesta del abad San Benito, el patriarca de Occidente, oremos al Padre confiados en tan celestial patrono. Para que la Iglesia de Cristo contribuya a reconstruir la unidad espiritual de Europa en un clima de respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el episcopado de las distintas iglesias locales de Europa, unido en torno al sucesor de Pedro, mantenga viva la luz del Evangelio y acierte a iluminar los problemas de los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pueblos de Europa puedan encontrarse recíprocamente en un clima de amistad y aunar sus fuerzas al servicio de una convivencia pacífica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el ideal de San Benito, orar y trabajar, se convierta en una regla válida todavía hoy para el equilibrio de la persona y de la sociedad, amenazadas por el predominio del tener sobre el ser, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los médicos y sus familiares, para que todos encuentren la paz y la felicidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros sepamos aunar el sentido de la universalidad con el valor de Dios y la persona humana, avivando las raíces cristianas de nuestro pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el ejemplo de San Benito, patrono de Europa, nos estimule a una vida más perfecta para responder fielmente a nuestra vocación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Benito, y haz que nosotros, buscándote a ejemplo suyo, merezcamos conseguir en tu servicio los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por eso, llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestro hermano Edmundo. A él y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Benito de Nursia
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos nosotros, como decía el libro de los Proverbios, buscamos la felicidad, y el propio libro de los Proverbios nos dice que con rectitud, con honestidad, con conocimiento de Dios, escuchando la palabra de Dios, podemos conseguir esa felicidad. El propio Jesús nos decía también en el Evangelio que estamos llamados a vivir la vida eterna. Por todo ello vamos a dar gracias al Padre y vamos a hacerlo con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Suave
Oremos. Después de recibir la Eucaristía, prenda de vida eterna, concédenos, Señor, seguir las enseñanzas del abad San Benito para que nos mantengamos fieles en tu servicio y amemos a nuestros hermanos con caridad ardiente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.